lanzamos la palabra COVID, ¿verdad? Si lanzamos la palabra epidemia, todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha venido, ¿qué es lo primero que os vendría a la cabeza? ¿Qué sensaciones, qué emociones o qué pensamientos os vienen a la cabeza si hablamos de COVID? Bueno, pues aparte de la mascarilla, el haber estado encerrados tanto tiempo, algo que no nos planteábamos nadie, era estar en cuarentena. Creo que era como no una fantasía, sino algo que era surrealista. Vaya. Y luego, pues, las muertes y las enfermedades que ha causado toda esta situación. A mí, sobre todo, lo que se me viene a la cabeza es una sensación de agobio, ya sea por el estar encerrado, que al final estás en las mismas cuatro paredes, pero ya no solo el agobio físico, sino el agobio mental, el agobio, sí, que trasciende más allá de lo físico. Y sobre todo, angustia también, pues como ha dicho Ángel, pues al final por todas las pérdidas que ha habido, pues cada uno se lo lleva a su terreno, sus pérdidas personales. Y bueno, pues una etapa bastante dura y que seguimos aún procesando, pero que gracias a Dios pues ya está yendo en el camino de la normalidad que teníamos antes. Pero yo creo que eso es lo primero que a mí se me viene a la cabeza, la primera sensación que me invade cuando pienso en el COVID. ¿Vosotros? Yo tenía miedo que en 4 años sin ver mi familia y quedarme sin trabajo, y estoy en un centro de acogida de pisos de mayores y sin tener ni trabajo ni nada, día a mañana te quedas en la calle sin tener ni familia ni nada, ni dinero ni nada. No sabía ni qué hacer, tenía miedo, y los del piso estaban aguantando con nosotros, nos ayudaron mucho, y eso es el miedo que tenía y sigo teniendo hasta ahora. Yo estoy de acuerdo. Para mí, describiría la pandemia con las palabras inestabilidad, inseguridad y ansiedad. Para mí eso es un resumen de estos últimos años, porque ha sido darse cuenta de cómo la vida te puede cambiar en un segundo, y todo lo que habías dado siempre por sentado pues se derrumba ante tus ojos, y es esa sensación de impotencia, de no poder hacer nada, ¿no? Pero bueno, ya gracias a Dios parece que la cosa va mejor, así que al final es con eso en lo que hay que quedarse. ¿Qué hemos puesto encima de la mesa para enfrentarnos a todo esto? ¿Qué cosas habéis sacado de vuestra mochila, de vuestros recursos, y qué destacaríais y que hayáis visto que haya funcionado también en otros? Al final, tener fuerza de voluntad, ¿no? En enfrentarte a ello, porque si no, ves que todos estamos en la misma situación y cada uno tira de su propio carro, por decirlo así. El mismo sufrimiento lo tenemos todos, así que... Creo que eso que dice es bastante coherente, que cada uno tenemos que tirar de nuestro propio carro para salir adelante, pero yo creo que aparte de tirar de nuestro propio carro, creo que en una pandemia mundial también tenemos que ser conscientes del resto de la sociedad, porque al final esto es algo de todos y nos tenemos que juntar todos para que las cosas funcionen, pues ya sea, pues sale una vacuna, pues concienciarte, ¿no?, de que eso al final es lo que nos va a llegar a la salida del túnel, y que cuantos más nos pongamos la vacuna, pues mejor y más avanzarán las cosas. Y pues aparte de tener tu propio carro, también tener esa conciencia de rebaño, y creo que eso es lo que más podría, sí, como digo, avanzar, la verdad. Creo que es de las pocas veces que he visto a la humanidad unida en un mismo, en plan, para buscar esa misma solución a todo esto que nos ha pasado. Y yo estoy de acuerdo, creo que una de las cosas más bonitas que se ha visto en estos tiempos ha sido esa sensación de comunidad que se ha creado. Creo que ha servido, a mucha gente le ha servido para darse cuenta de que en realidad el mundo está globalizado y que todo está interconectado, y que tus acciones también repercuten en otros, y pues en temas como la vacuna o pensar simplemente en colectivos a los que les podía afectar más pasar por el COVID, como pueden ser los ancianos o personas con sistemas inmunes más
flojitos y pues no sé, eso sí que es algo que he visto que ha puesto la sociedad sobre la mesa, esa conciencia social y esas ganas de animar a los demás a seguir luchando y a no rendirse. Sabéis que el principal factor predictor de que pueda haber algún problema o de la gente que ha tenido más problemas desde el punto de vista emocional es precisamente el que se sume al aislamiento físico, que era obligado, ¿no? El aislamiento emocional o el aislamiento social, ¿no? El que no nos hayamos inventado formas de comunicarnos con otros a través de las tecnologías, el teléfono, de cualquier otra forma, ¿no? A personas más aisladas o con más dificultades de meterse más para adentro, no expresar, ha habido más problemas de afrontar algo que es incertidumbre, porque es verdad que nadie sabía, ni siquiera sabemos, en realidad, cómo va a ser nuestra vida de otra manera, ¿no? Así que esto que decís es probablemente de lo más relevante, o por lo menos uno de los elementos que más han hecho que la gente se pueda defender, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo veis, o la gente que habéis visto que estaba, digamos, más afectada o que ha tenido más pérdidas, cómo lo habéis sentido? ¿Cómo les habéis intentado ayudar? Si les habéis intentado ayudar, que seguro que sí. Yo creo que, o sea, yo me considero muy privilegiada por la situación que he tenido, porque al final, pues he tenido una familia ahí que me ha apoyado y no tengo ningún impedimento físico que me haya dificultado pasar el confinamiento sola y bueno, pues he tenido una red de apoyo fuerte, que yo creo que eso es imprescindible en tiempos en los que pues estás confinado y te sientes solo, ¿no? Pero sí que es verdad que durante la pandemia lo pasé un poco mal psicológicamente, porque al tener una ONG recibía muchas llamadas diarias de personas pues con distintas circunstancias. Igual era mi vecino que siempre había podido mantener perfectamente a su familia, pero ahora se veía pues que había tenido que cerrar su empresa, su negocio y no tenía cómo alimentar a su familia. Entonces, pues no sé, todas esas circunstancias te hacen sentirte más agradecida por lo que tienes, pero sí que es verdad que muchas veces no pensamos la diversidad de situaciones que vive la gente y pues en estos momentos es muy fácil hundirse como en el victimismo propio de decir, jo, es que pues no puedo hacer esto, no puedo hacer tal, pero yo creo que también hay que ser agradecidos y pensar pues que al final somos unos privilegiados por tener a alguien ahí. Sí, yo al igual que Elena, yo también considero que mi situación también ha sido privilegiada durante la pandemia, sobre todo en esos meses de confinamiento, porque pues yo tampoco he tenido ningún impedimento físico, mi familia ha estado sana, hemos estado, la verdad que se ha podido sobrellevar, pero sí que es verdad que a lo mejor psicológicamente pues vivir una monotonía constante no te hace bien. Pero bueno, luego sí que pues ves un poco cómo lo vive otras personas allegadas a ti. Yo, por ejemplo, tenía una amiga que justo en este proceso de pandemia, bueno, pues no es una familia que esté muy bien económicamente y les iban a embargar la casa y estuvieron a punto de embargarles la casa en pleno confinamiento sin tener dónde ir. Entonces, bueno, al final, estando físicamente encerrado, lo mejor que puedes hacer por tu amiga es darle apoyo emocional todos los días que lo necesite. Además, ahora con todas las tecnologías y que podemos hacer una videollamada en un instante y ver incluso cara a cara a la otra persona, pues lo hace incluso más llevadero, pero aún así te sientes con esa impotencia de no puedo hacer nada más allá que darle ese apoyo emocional porque no puedo, la situación no lo permite. Y a tu amiga pues están a punto de embargarle la casa, sin saber a dónde ir, sin tener un plan B, encima en una situación que ya de por sí es una sorpresa para todos, pues lo ves desde fuera y te sientes privilegiado, claro. Bueno, yo bajo mi experiencia, la verdad es que es totalmente diferente a la de mis compañeras. Yo nada más empezar la cuarentena tuve una pérdida que fue la de mi abuelo por el COVID. Y yo viví toda la pandemia con un sentimiento de incertidumbre porque tan mal lo pasamos en la familia que teníamos miedo a que ocurriese otra pérdida. Y en cuanto al tema psicológico, en mi persona ha afectado bastante negativamente
sobre todo por la incertidumbre sobre lo que iba a pasar en un futuro. No tenía ni idea, no sabía cómo podía seguir todo esto. Y bueno, pues tuve un gran cambio físico en mí, adelgacé mucho y bueno, pues al fin y al cabo quedan secuelas. Esas secuelas, yo no he pasado el COVID, pero puedes tener otras secuelas que no son las que te deja el coronavirus, y son las psicológicas. Las psicológicas son bastante duras y bajo mi piel las llevo. Creo que, estoy trabajando en ello, en curar todo eso, pero siguen ahí. Bueno, yo en verdad, cuando he dicho que yo no tuve ninguna pérdida en mi familia, me refería con los que convivo, que son mis padres y mi hermana. Pero yo, por ejemplo, al igual que Ángel, yo también tuve una pérdida de mi abuela, que además la pilló justo en el hospital, que por otro motivo, la pandemia la pilló ingresada en el hospital, y pues al final el flujo entre enfermeros y tal terminó pillando el COVID y también falleció. Y yo pues también al final he tenido pues dificultades y como dice Ángel, pues mucha incertidumbre en procesar todo eso, de cómo un día tu abuela simplemente está ingresada por una operación y al día siguiente te dicen que tiene muchas posibilidades de morir a causa del COVID. Es como que todo de un día para otro. Y bueno, pues eso la verdad que te deja bastante destrozado y sin poder hacer nada, pues... Y ya no solo las pérdidas por el coronavirus, sino que, somos personas jóvenes, tenemos nuestras relaciones de amistades y relaciones sentimentales, pareja, y bueno, pues creo que eso ha afectado negativamente a todas las... No sé si habéis tenido relaciones y os ha pillado con la pandemia, pero creo que quien haya tenido y le haya afectado negativamente ha sido muy duro afrontar todo. Y no solamente las relaciones de pareja, sino también de amistades. A mí me coincidió que la pandemia era mi último año de colegio, estaba en segundo de bachillerato, y entonces, claro, siempre nos habían vendido que iba a ser el año de nuestra vida, que nos íbamos a graduar, a empezar un futuro nuevo, y claro, de repente sucede esto y te ves en medio de la pandemia sin haberte podido despedir de tus amigos, de tu colegio, que al final lleva siendo tu casa toda tu vida, y que afrontar una selectividad en pocos meses sin saber cómo van a ser las clases, si hay clases, si no. Entonces es una situación pues horrible, y ahí afecta además a las relaciones personales, porque claro, no es lo mismo afrontar una selectividad con tus amigos, que yo me acuerdo que cuando salimos de hacer los exámenes no nos podíamos ni abrazar, y es como un momento que llevas esperando toda tu vida y de repente llegas y ni lo puedes disfrutar con la gente que quieres, ¿no? Pero bueno, al final eso es una pequeña cosa, pero sí que es verdad que duele cuando tú te sientes solo y estás afrontando dificultades y ves a tus amigos mal y no puedes darles un abrazo, no puedes verles. Es duro. Sí, además vernos en torno a la mascarilla, ¿no? Hay dificultad hoy de expresión, incluso porque no somos capaces de reconocer a veces se te olvida de reconocernos que cara de quién es, ¿no? la otra persona. Quién tienes delante, ¿no? Y luego se suele decir también que la adolescencia es un poco el periodo de encontrarse, de buscar quién quiero ser, ¿no? Y a veces se sabe más fácil qué no se quiere ser antes de lo que se quiere ser, ¿no? Si ya es un periodo de incertidumbre, cargarle con la incertidumbre de la COVID, que en realidad nadie sabía muy bien, una situación inédita, totalmente distinta, de crisis permanente, ¿no? Es una sobrecarga, y por eso es verdad que ha habido un repunte o una situación de demanda por parte de adolescentes jóvenes que se sienten mal, y que sienten mal todo lo que ha ocurrido, entre otras cosas porque probablemente no han tenido un momento de expresarlo, ni de buscar ese apoyo, ¿no? Y ahora estamos en eso, ¿no? En intentar ver cómo se afronta todo esto. ¿Cómo lo afrontaríais vosotros? ¿Qué cosas creéis que hacen falta? Me gustaría preguntaros, ¿no? Y aunque luego introduzca alguna otra cosa. Seguir luchamos como hemos llegado a ese momento, seguimos luchando hasta conseguimos
que quitamos la mascarilla, estarnos con la familia como antes, se puede abrazar a tu amigo y a tus compañeros de trabajo cuando te vas de vacaciones, de darle un brazo y todo eso. O sea, que necesitamos volver a tocarnos, ¿no? Y volver a estar juntos. Y sentir ese, por ejemplo, un amigo, si no le das un brazo, no va a sentir lo que estás sintiendo por él. Por decirle adiós, amigo, nos vemos hasta el mes que viene, es un poco feo. Es bueno darle un brazo para que se ve, cuando vuelva con muchas ganas de verte otra vez, estarte con él. Sí, lo que tú decías, ¿no? De festejar o volver a compartir las relaciones, ¿no? Sentir el calor de tus amigos, de tu familia, de tus seres queridos. Eso creo que es muy humano y muy necesario. Yo creo que haría hincapié sobre todo en la salud mental, porque sí que es verdad que ha afectado muy negativamente tanto a los jóvenes como a todas las personas. O sea, la pandemia, por lo menos para mi círculo cercano, ha sido muy dura en ese sentido. Y no sé, yo pondría en marcha más medidas en cuanto a salud mental, más información, más recursos simplemente, porque sí que es verdad que yo conozco a mucha gente que no son conscientes de que igual necesitan ayuda externa, o si son conscientes no saben dónde encontrarla. Entonces yo tiraría por ahí, o sea, creo que es algo que hace falta ahora mismo. Ese tipo de situaciones al fin y al cabo nos han hecho crecer. Yo hablando de mí, me hizo abrir los ojos bastante, porque, a ver, yo me di cuenta de que si no ocurren este tipo de situaciones no avanzamos. No avanzamos en cuanto a, por ejemplo, yo antes de la cuarentena, ya me abro en canal, como se dice en mi pueblo. Yo antes de cuarentena no tenía decidido que no iba a salir del armario nunca. Y pues a raíz de el no ver a tus amigos, el estar con tu familia 24 horas y que no sepan nada de tu vida y no tener a nadie en realidad persona así, no sentía como que tenía a nadie que me pudiese apoyar o me diese ese calor del que he hablado antes. Entonces te hacen crecer como persona y te hacen madurar y decir, como no progresemos, nos quedamos estancados, y eso es lo peor que te puede pasar, quedarte estancado y quedarte atrás, porque al fin y al cabo la mente es el peor enemigo de las personas, y te comes la cabeza negativamente, y la verdad es que... A mí la verdad que me parece bastante bien, de hecho, bueno, me alegra bastante que se empiece ahora a hablar de la salud mental, porque se ha empezado justo ahora en este último año, porque evidentemente pues después de una pandemia mundial pues mucha gente ha salido perjudicada en cuanto a salud mental, pero claro, esto al final siempre ha existido, ¿no? Siempre pues ha habido gente con ansiedad, siempre ha habido gente con depresión, y sí que es verdad que bueno, la pandemia al final ha dejado a mucha gente que ha empezado a sentir este tipo pues de enfermedades, y me parece lo más óptimo que se esté hablando ahora de ello, que se haga hincapié, porque nunca se ha hecho, y creo que es que siempre, bueno, las personas que lo han padecido, incluso las que no lo padecen o aún no lo han padecido, deberían estar informados sobre este tema, porque es muy importante. También sigue siendo salud, la física y la mental es igual de importante. Sí, nosotros solemos decir que no hay salud sin salud mental, pero la salud mental no es solo cuando tienes un problema y tienes que recurrir o tienes ya un trastorno, ¿no? Sino que es esto que estamos haciendo. Por ejemplo, hablar de nuestras emociones, hablar de lo que se nos ha movilizado, hablar de las dificultades que hemos tenido, de cómo ha cambiado nuestra vida, ¿no? Y eso es verdad que debería hacerse con bastante más frecuencia, antes que esperar a llegar a tener un trastorno, a tener un problema. Porque además luego otra de las dificultades que me gustaría poner encima de la mesa también es los atajos que la gente ha ido cogiendo, ¿no? Al no tener un espacio donde hablar, donde conversar,
han pasado otras cosas o se han llevado o se han recurrido a otras cosas, los propios jóvenes, que es de lo que estamos hablando, que al final les generan más problemas, ¿no? Cada uno ha tenido situaciones más complejas, unos por unas cosas, otros por otras. No sé si os apetece también contar cómo ha sido ese proceso o alguna de esas dificultades. Tú hablabas de las pérdidas, de las emociones y de compartirlas con otros, no sé. Y yo, por ejemplo, cuando justo iba a empezar a trabajar, porque no tenía papeles para poder trabajar, y justo cuando empezaba a trabajar, han cerrado todos los restaurantes y no sabía qué hacer. Y estaba en casa esperando a ver si dicen la semana que viene van a abrir, así esperando, y lleva tiempo esperando. Y luego cuando abrieron el restaurante lo pasaba muy mal con una que trabajaba con ella y me explotaba mucho y hago ahora trabajo de 10 de la mañana hasta la 1 de la noche así seguida, sin descansar ni nada, y lo pasaba muy mal, y solo para conseguir los papeles para poder trabajar. Yo también, como toda la gente, como trabajan con sus derechos y trabaja como una persona normal, tiene sus horarios y sale. Si tu jefe necesita en esa hora, te va a llamar él, te va a pedir permiso, no te va a decir, oye, te va a quedar todo el día hasta la 1 de la noche trabajando sin parar. Eso no se hace, la verdad. Y lo siento mucho porque lo ha pasado muy mal, muy mal. Y otros compañeros míos también hasta ahora siguen luchando con eso. Para cambiarse los papeles tienen que esperar a que encuentran un jefe que solo le hacen trabajar más horas solo para darle ese papel para trabajar. Es decir, que ha habido gente que ha aprovechado también una situación de debilidad, ¿no? de crisis que teníamos todos, sí, para sacar partido, ¿no? y para beneficiarse, que es lo que él está contando, ¿no? De alguna forma. Sí. Y que hay gente que ha tenido cargas en la mochila, si uno no tiene trabajo, si tiene una pérdida directa y demás, eso va impactando sobre cómo estás, ¿no? Y cómo te sientes. Pero tú ahora estás bien, ¿no? Ahora estoy mucho mejor. Ahora, gracias a Dios, he conseguido los papeles y estoy empezando a luchar para conseguir más cosas, lo que tengo en mi sueño, como toda persona lo que quiere conseguir. Enhorabuena. Gracias. Muy bien. Me alegro mucho. Muchas gracias. Si tuvieseis que destacar así alguna cosa que la gente ha hecho bien y que creéis que, o en vosotros o en otros, que ha funcionado, o algo que se ha hecho muy mal, no hace falta que hablemos de nosotros mismos, si no queréis, ¿qué pondríais un poco? ¿O qué diríais? Yo creo que un atajo que ha tomado mucha gente ha sido centrarse en sus pasiones o intentar descubrirlas. Porque sí que es verdad que durante este tiempo de confinamiento he visto a muchas personas pues, que han empezado a pintar, han empezado a cantar, han empezado a dedicarse tiempos a ellos mismos, y eso les ha hecho descubrirse más e incluso descubrir a qué se quieren dedicar en un futuro, o una forma de evasión cuando no se encuentran tan bien. Y creo que eso es muy importante, eso es algo bueno que creo que muchos de nosotros hemos sacado de esta pandemia, aprender a priorizarnos y aprender a dedicarnos tiempo a nosotros también, ¿no? En este tiempo muy acelerado y muy rápido, encontrar algo que nos gusta y que lo podemos practicar, ¿no? Al fin y al cabo pasas mucho tiempo solo y mucho tiempo contigo mismo, entonces solo piensas, estás solo y piensas en ti, y te descubres. Totalmente. Yo, por ejemplo, en la pandemia, pues descubrí que, bueno, el deporte, hacer deporte todos los días, me evadía muchísimo de la situación, de la realidad. Yo desconectaba, era como cuando ves una película y estás en ese mundo de la película y te olvidas completamente de lo que está, pues, si estás en el cine, pues fuera de la pantalla del cine, ¿no? Te olvidas de la realidad. Y el deporte, a mí, por ejemplo, yo la verdad es que pues, vivo en un chalet y tengo un jardín donde podía salir a correr y tal, y hacer otro tipo de ejercicios, y a mí eso me evadía mucho y me hizo descubrirme mucho a mí misma, cómo puedo hacer pues, para sanar ciertas cosas que me están perturbando en ese momento.
Y bueno, pues yo por ejemplo pues descubrí eso. Y luego también otra cosa que a mí pues me ayudó en cierto modo, pues cuando no podías tener a tus amigos en persona, pues ahora con las redes sociales, bueno, tirando un poco por ese hilo, ¿no? Pues han surgido los podcasts, ¿no? Ahora de repente hay un mogollón de personas que hacen podcasts y al final es como que estás escuchando a unos amigos o bueno, un grupo de amigos hablando de ciertos temas, y eso al final pues te evade un poco de lo que es la realidad. Entonces yo alternaba con los trabajos de la universidad, que por cierto eran muchísimos porque los profesores se pensaban que al estar en casa teníamos todo el tiempo del mundo para hacer los trabajos, cosa que pues era casi igual que cuando no estábamos encerrados, ¿no? De hecho era mucha más presión que se nos imponía a nosotros. Pues al final con la presión de los estudios yo combinaba deporte, escuchar podcast y más o menos pues yo me podía evadir un poco de toda la situación, la verdad. Yo también creo que la evasión como que es un poco un arma de doble filo, porque está muy bien evadirse obviamente de una realidad tan dura, pero al final también pecamos de inocentes a veces, de sí. No queremos saber nada porque como a mí esto no me está afectando directamente, pues hago caso omiso, apago las noticias y como si nada estuviera pasando, que entiendo que es necesario en algunas circunstancias cuando no podemos más, pero también hay que ser conscientes de que igual sí que podemos hacer algo por ayudar a la situación, por pequeño que sea, y al sentirnos impotentes y al vernos como tan pequeños en una sociedad tan grande y en un problema tan grande, simplemente tiramos la toalla y pues decidimos no hacer nada, apagar la televisión y hacer caso omiso pues a la situación. Totalmente. Yo es que llega a estar en ese punto que tú dices de hacer caso omiso, de apagar televisión, no ver nada relacionado a noticias del COVID, porque evidentemente yo ya llegaba a un punto que decía no puedo más ya, no puedo más con la palabra COVID. Estabas comiendo y oías a alguien hablando del COVID. Estabas en clase y ya estamos hablando del COVID. Era todo COVID. Y yo al final yo llegué a estar así y ya cuando salimos ya fue como que vuelves a recargar pilas y a coger otra mentalidad y decir, pues oye, a lo mejor sí que podría actuar de otra manera y podría bueno, cambiar un poco mi función en la sociedad y hacer un poco de esa estar en ese rebaño para que todos salgamos adelante. Bueno, estáis señalando algunas de las cosas que, por supuesto, si uno no tiene trabajo o si tiene un mal trabajo, le están explotando, tiene un problema. Tiene un problema que además se ve agravado porque encima estés, bueno, con una posibilidad de que te echen de casa, como decías, de tu amiga, porque si no tienes lo mínimo no puedes dar pasos hacia adelante, ¿no? Y después están cada uno de los distintos escalones a subir, ¿no? Tienes una pérdida directa, un duelo directo, un duelo sin abrazos, que es un duelo duro, ¿verdad? Y que hay que inventarse otras formas de despedida y que eso también tiene un impacto. Y luego está esta necesidad también de que las cosas pasen. Ha habido una sobreinformación y yo creo que el problema también había de cómo se mezclaba información buena de mala, ¿no? Y estaba toda metida ahí, ¿no? en un cóctel y no sabíamos muy bien discriminar, ¿no? Y sin negar la realidad, poder encontrar tiempo para otras cosas, tiempo para uno mismo, tiempo para hacer otras cosas. Si estos son más o menos buenos elementos, ¿se os ocurre alguno que no ha sido tan bueno, digamos, en vosotros o en otros? Recuerdo que todos durante el confinamiento salíamos a aplaudir a los sanitarios por su función y tal, pero luego veías en Twitter o en otras redes sociales cómo algunas comunidades de vecinos despreciaban al personal sanitario, porque a lo mejor en esa comunidad vivía una enfermera, un doctor, lo que sea, y les dejaban notas en la puerta de vete de esta casa que nos vas a infectar a todos. Pero luego, claro, salíamos a aplaudir, esos mismos salían a aplaudir al personal sanitario y wow, a mí eso me impactó, ¿no? Que, no sé, aplaudimos y luego no queremos cerca al personal sanitario, ¿no? No vaya a ser que nos contagien. Eso yo, por ejemplo, como que me dijo mucho del ser humano, la verdad. Yo creo que un atajo que también tomó mucha gente, que puede ser bueno, pero como todo en exceso es malo, son las redes sociales, porque al final pues lo utilizamos como un método de evasión, pues puede estar muy bien porque te puede aportar cultura, ocio, diversión,
pero también hay ciertas personas que lo han utilizado para mandar odio hacia otras personas, y eso obviamente, aunque a ti te haga sentir mejor en ese momento, a la otra persona le hace daño, ¿no? Entonces no es un atajo correcto, en mi opinión, o sea, el manejo de las redes sociales también ha sido un problema de exceso, de cómo se intercambian otros mensajes, ¿no? Porque al final lo que tú ves en redes sociales, sobre todo en Instagram, es lo bonito, lo ideal, la vida que la gente te hace pensar que lleva, súper estupenda, y la realidad no es así. Y creo que después de la pandemia sí que se ha abierto un poco al dejar ver que no siempre, que se sigue haciendo, porque al final, por ejemplo, los influencers trabajan un poco con eso y me parece perfecto, pero como que creo que después de la pandemia se ha abierto un poco a mostrar esa parte más vulnerable en nosotros, que todo no es perfecto, que todos tenemos nuestros problemas y que pues la vida no es un color de rosa como siempre hemos pensado que es, viendo los perfiles de algunas personas en Instagram. Si entrásemos en el mundo del estudio del trabajo, ¿cómo se ha cambiado? ¿Cómo cambia el trabajo hoy? Es todo esto, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué dificultades seguimos teniendo o creéis que podéis tener? Lo único lo que ahora estoy sintiendo, hay que seguir luchando y sin volver atrás, y sigues haciendo las cosas como lo estás haciendo muy bien, y como no hay trabajo hay que aguantar y esperar como todas las personas, porque es una vida, no vas a... Nadie lo ha encontrado como ha querido, ¿sabes? Siempre hay que luchar por los sueños, lo que tienes, y algún día llegará tu sueño y lo vas a tener. O sea, soñar, ¿no? Pensar en un futuro y pelear por él, querer pelear por él como forma de enfrentar, aunque ya nos ha cambiado y todo probablemente vaya a ser distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo sí que es verdad que afortunadamente no me he visto muy perjudicada después de la pandemia a nivel laboral, porque bueno, sí que es verdad que hemos tenido que reducir aforo, más separación de mesas, etc., y las medidas COVID, pero aún así, pues afortunadamente, pues todos los fines de semana se llena el restaurante, entonces eso nos ha beneficiado mogollón, que pensábamos que la gente le iba a tener ese miedo, pero sí que es verdad que trabajando pues te encuentras pues a gente pues menos comprensiva, ¿no? Que bueno, les dices que no queda sitio porque ahora mismo pues el aforo es mucho menor y no lo comprenden, pero no, si es que antes había más sitio, no entienden por qué no hay mesas, por qué no pueden venir a comer. Ya, pero es que son las medidas COVID, hay que tener un poco de comprensión, no te cuesta nada ponerte la mascarilla un segundito para ir al baño y luego cuando vuelves a la mesa te la quitas tranquilamente. Entonces, pues a veces un poco de incomprensión por la gente y sobre todo por los que estamos trabajando, que nosotros llevamos la mascarilla todo el rato y es lo que nos toca. ¿Y cómo imagináis vuestro futuro, vuestro sueño, vuestra vida, adaptando todos los cambios? Probablemente la cosa ya no vuelva a ser igual, ¿no? Nuestra normalidad va a ser una normalidad distinta, o no sé si pensáis que eso es así, o que podemos borrar todo esto como si no hubiese ocurrido. No sé qué pensáis sobre eso y cómo proyectáis ese futuro, hacia dónde os veis, cómo os veis mañana, cómo se lo contaríais a vuestros hijos todo lo que ha ocurrido, ¿no? A ver, yo olvidar o borrar todo lo que ha pasado no lo haría, porque sí que es verdad que yo me llevo muchas lecciones y yo creo que todos nos llevamos muchas lecciones que repito, hemos aprendido mucho como sociedad y creo que antes que olvidar hay que aprender de esto. Ahora mismo, actualmente, pues ya he decidido que termino la carrera, que mucho me ha enseñado y mucho he aprendido y ya pues cuando finalice estos estudios ya por fin poder hacer eso que siempre he querido, que es formarme en arte dramático y creo que una vez empiece eso creo que va a empezar otra etapa de mi vida y creo que voy a poder sanar muchas cosas que aún no he podido y que a nivel mental eso me va a venir muy bien después de todas las presiones que he sentido constante, de estudios, de crisis existencial, por el trabajo. Creo que, vamos, yo le tengo muchas ganas a esa nueva etapa de mi vida porque sé que voy a ir mejor encaminada mentalmente.
Para mí la pandemia fue un punto de inflexión totalmente en mi vida que me hizo replanteármelo todo. Nosotros acabamos de fundar la ONG en enero de 2020 y Luz Azul nació para dedicarse a los viajes de cooperación internacional. Entonces, la mala suerte de que justo fundamos la ONG que está dedicado a viajes en un mundo en el que la movilidad está totalmente restringida, ¿no? Entonces, claro, o sea, tenía 17 años, soy mujer, joven, y ahora de repente me encuentro con esta dificultad y claro, se me vino el mundo encima. Pero supimos reciclarnos, supimos reconstruirnos y en realidad considero que la pandemia en cuanto a lo laboral nos ha hecho crecer muchísimo porque empezamos a llevar a cabo acciones a nivel nacional para intentar paliar un poco esta oleada de pobreza invisible que se estaba dando en el país y para el final del confinamiento nos vimos con 12 delegaciones por toda España, una red de jóvenes de 200 personas con ganas de ayudar y contribuir y con esta conciencia social de la que hablábamos antes. Y fue justamente el verano, después de la pandemia, que dimos con la problemática a la que abordamos hoy en día, que es la problemática a la que se tienen que enfrentar los menores extranjeros no acompañados. Y hoy en día trabajamos haciendo convivencias inclusivas, intentamos encontrarles el permiso de residencia, pues solucionar temas burocráticos y también ofrecer como esta red de apoyo que muchas veces falta. Porque como tú comentabas, verte solo, sin tu familia, tanto tiempo, en una situación de incertidumbre en la que no sabes si vas a poder quedarte, ¿no? Porque sin el permiso de trabajo no tienes el permiso de residencia, pero sin el permiso de residencia no tienes el de trabajo. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y entonces yo obviamente me quedo con lo bueno y con todo lo que me ha hecho evolucionar como persona en el campo laboral y en el personal, la pandemia. Y ahora pues he aprendido eso que nunca se sabe. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Nunca se sabe a dónde te va a llevar la vida, porque nosotros empezamos con una idea súper cerrada y ahora estamos haciendo algo totalmente distinto, pero que nos llena igual y estamos encantados. Entonces, prefiero, si algo he aprendido de esta pandemia es en no planificar tanto. Entonces, prefiero, sinceramente, no meterme en la cabeza como un futuro predeterminado y simplemente dejarme ir y a ver qué pasa. No, la verdad es que o sea, estoy muy de acuerdo con ella, que puedes ser ambicioso en esta vida, pero si hay que dejar algo un poco de lado es el planificar todo y llevarlo todo en plan esquematizado, porque el día de mañana no sabes lo que te puede pasar, no sabes lo que puede ocurrir. A la vista está que hemos vivido una pandemia a la cual no nos esperábamos nadie. Y así como ves tú también ese futuro, ¿cómo te ha cambiado la cosa y cómo te imaginas el mañana? Seguirme adelante y sé que van a pasar cosas buenas y malas en la vida y luchar, aunque la gente te quiere ver mal, tú tienes que seguir luchando. O la gente, por ejemplo, cuando voy en el metro, gente, aunque no es por la mascarilla, nada de eso, aleja de ti porque tenía miedo. Yo quiero mandar un mensaje a esa gente que no somos todos iguales, no somos todos iguales, hay buenas y malas. Y ya está, eso es lo que digo. Pues muchas gracias también por el esfuerzo de compartirlo. Yo empecé la pandemia siendo profesional de las emergencias y para intervenir con la gente que lo pasaba mal y me encontré con varias situaciones personales que me han llevado también a una reflexión. Mis padres murieron en la pandemia, luego yo tuve la COVID, estuve 22 días ingresado en coma y más cerca de la muerte que de la vida, ¿no? Así que yo creo que esto también nos ha enseñado a pensar en la muerte, cosa que normalmente no hemos pensado, no tenemos costumbre de pensar, a pensar que somos vulnerables, que lo decíais también, ¿no? El vivir al día, el pensar en el día a día, en expresar emociones, expresarlas en bueno y en malo, y en adaptarnos.
en cambiar nuestra forma. Y otra que decías también en pensar que no todos somos iguales ni se nos puede tratar por igual, y que depende mucho de la respuesta que dé quien tengamos delante, que nos escuchen, que nos permitan salir del armario, que nos permitan ser aceptados, que no nos exploten. Va a depender mucho en cómo enfrentemos las cosas, ¿no? Así que gracias también por haberlo compartido, por haber compartido vuestras emociones, vuestras ideas, vuestras inquietudes y cómo habéis enfrentado todo esto. Yo creo que es un buen ejemplo pedagógico de cómo habría que hacer también con muchos adolescentes y jóvenes para que tengan ese momento de expresión, ¿no? de esas cosas que han dejado ahí por sanar o por hablar o por contar, que pudiesen salir y que pudiesen expresarse, que pudiesen llorarse o que pudiesen reírse y que pudiésemos construir juntos y juntas también un futuro. Así que muchas gracias y felicidades.